¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues encantados de tenerte con nosotros un día más. Bueno, estáis contentos, ¿no? Con cómo salió ayer esa manifestación a la que acudieron miles y miles de personas en Plaza Castilla para pedir la convocatoria de elecciones y sobre todo para denunciar todo lo que está haciendo este gobierno, que tú lo enumeraste también ayer en tu intervención y la verdad es que no sé ni cómo te dio tiempo, porque es tela la cantidad de bulos de este ejecutivo y todo lo que ha hecho desde que Sánchez es presidente. Bueno, sobre todo que ahí, efectivamente, yo creo que hacía falta enumerarlo. Yo tengo la sensación de que mucha gente que está en estos momentos votando al Partido Socialista no es consciente del daño que se están haciendo, no ya a España. A muchos de ellos sé que no les voy a poder invocar el tema de España porque por desgracia no lo sienten. Pero es que esa España se compone de gente individual. Y ese daño se lo están haciendo a España y se lo están haciendo a ellos mismos. O sea, aquí hay gente que se debe pensar que el destrozo del sistema democrático, la invasión de la justicia, la inutilización o la colonización de las instituciones españolas no les va a pasar factura. Y eso pasa factura absolutamente a todo el mundo. Es decir, lo que busca Pedro Sánchez es un esquema totalitario donde él tenga el control absoluto de todo. Con ese control absoluto quitas los contrapoderes y una vez quitados los contrapoderes, evidentemente te salen Titos Bernis, te salen Begoña Gómez, te salen David Sánchez, te salen casos Coldos, te salen casos Carreteras y te sale todo lo que él quiera salir, porque evidentemente vas a depender de él. El que se quiera creer a estas alturas que esa órbita de corrupción no le toca a él, pues chico, pues está muy bien, los Tiny Toons, fantasías animadas de ayer y de hoy, pero evidentemente una persona que tiene el poder y el control del gobierno que tiene Pedro Sánchez lo ejerce siempre, de una forma permanente. Y por tanto es imposible que no supiera lo de la trama Coldo, es imposible que no supiera las reuniones que estaba manteniendo su mujer. Pero fíjate, te pongo simplemente un ejemplo muy claro. El día famoso en el que se activa el mecanismo anti-Ayuso, 22 de enero del 24, y me refiero con un mecanismo anti-Ayuso a inventarse y convertir una disputa con Hacienda de su novio, que en aquel momento no era ni el novio, pero bueno, convertirlo en una causa penal para poder tener atenazada al novio e intentar de rebote ir a por Isabel Díaz Ayuso, ese es el mismo día que se incorpora todo el material de la agencia tributaria al caso Coldo. ¿Qué nombre lleva ese informe de la agencia tributaria? Pues Global Air Europa y lleva el nombre de Aldama. Bien, en ese momento no había publicado el diario Confidencial la famosa noticia de que Begoña Gómez se había reunido con Javier Hidalgo. Es decir, los únicos que hasta ese momento sabían que al sacar el nombre de Aldama y al sacar el nombre de Global Europa iba a acabar saliendo el nombre de Begoña Gómez, los únicos que lo sabían eran los del gobierno. ¿Por qué dieron la orden de activar el mecanismo contrarrioso para contrarrestar una información con otra? Porque ellos sabían que se había estado reuniendo Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Es decir, si tú haces un análisis crítico de lo que está ocurriendo, evidentemente llegas a la conclusión de que eso que le llamaban de número uno, se lo llamaban por algo más que ser presidente del gobierno, ¿no? Y yo lo único que le pediría a la gente es que sea medianamente, no sé, responsable de su país o responsable hasta de su propio egoísmo. O sea, evidentemente cuando una persona genera una órbita de corrupción, no la está generando para buscar el bien de la población, la está buscando para buscar su bien, que es el mal de la población. Carlos, una de las críticas que se ha hecho también a esta manifestación, o que algunas han podido leer en redes sociales, es que dicen que es a favor de la Constitución y que la Constitución ha permitido muchas, esto es lo que dicen, no lo que lo diga yo, muchas de las cosas que Sánchez ha aprobado, ¿no? en esta legislatura. ¿Esto qué te parece? ¿Qué opinas? Mira, vamos a ver, la Constitución en todos los países democráticos, las constituciones tienen que ser textos medianamente abiertos. Si tú haces textos, y ni te cuento en un país que veníamos de una guerra civil y de una dictadura, tú no puedes hacer un texto enormemente cerrado. Hay países donde ni siquiera tienen constitución y son brutalmente democráticos. Bueno, en España la tenemos y es una constitución medianamente abierta. Pero estas cosas que dicen de verdad, o no se han leído la Constitución, o lo siento mucho y no quiero ser pero no ni idea ni capacidad para analizar la Constitución. O sea, el espíritu de la Constitución, eso evidentemente sí late de nuestra Carta Magna, deja clarísimo que tú no puedes tratar mejor a unos ciudadanos que a otros. Eso es el artículo 14 y muchos más artículos en los que se habla de que por el hecho de que tú residas en Cataluña no puedes tener más dinero asignado del Estado que por el hecho de residir en Murcia. Esta Constitución exige, y lo pone en el artículo 9 de una forma clarísima, que los poderes públicos, todos ellos, y los poderes no públicos y los no poderes, estén sometidos al control judicial. Y Pedro Sánchez se ha querellado contra un juez. De hecho, ha recibido uno de los revolcones históricos más brutales que yo he visto, diciéndole que no tiene ni maldita idea de lo que es la separación de poderes, que su querella es especulativa y que roza una tergiversación que habla o puede llegar a hablarse de mala fe. De hecho, hay un voto particular hablando de la mala fe en la presentación de esta querella. Todo eso
sale de nuestra Constitución española, el imperio de la ley sale de la Constitución española. Que tú no puedas pactar para reducir penas a aquellos que te van a dar una investidura sale de nuestra Constitución. Evidentemente te estás cargando el concepto máximo de justicia y te estás cargando la aplicación del Código Penal. Es decir, la gente que dice que la Constitución española ha amparado a Sánchez, de verdad que se pegue una releída. Ni con el sectarismo más brutal puedes llegar a esa conclusión. O sea, la Constitución tiene que ser un texto abierto. Yo hay cosas, evidentemente, que me gustaría que fueran de otra manera. Pero esa Constitución es la que garantiza que gente más de derecha, más de centro, más de izquierda se puedan entender. Eso es lo que necesita un país para prosperar. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez ha intentado entenderse dentro de los sentimientos que fraguaron los principios de la transición. No es verdad. Se ha ido a pactar con delincuentes. Se ha ido a pactar con determinados partidos que son herederos de bandas asesinas, que de hecho están plagados de asesinos. Bildu es un partido que se constituye inicialmente de Sortu y Sortu lleva en su boceto inicial, en su embrión, lleva 22 etarras metidos. En estos momentos llevamos más de 80 etarras metidos en listas desde el año 15. O sea, evidentemente eso no estaba en el principio de la transición ni estaba en el espíritu constitucional. ¿Por qué lo han hecho? Porque se están saliendo de la interpretación constitucional. ¿Se puede aplicar una amnistía, que es una violación sistemática del Código Penal? Pues según nuestra Constitución, no. Y de hecho, independientemente de lo que diga Cándido Conde Pumpido, nuestra Constitución va a ser analizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y va a dejar claro, estoy convencido, que evidentemente no ha respetado el espíritu constitucional. Porque nuestro espíritu constitucional es el mismo que el del Tratado de la Unión. Es decir, no es verdad que Pedro Sánchez esté actuando dentro de, que yo es una frase, yo he estudiado periodismo y he estudiado derecho. Esa frase famosa de todo cabe en derecho, no, todo no cabe en derecho, no es verdad. ¿Caben muchas cosas? Sí. ¿Caben interpretaciones? Sí. Cabe la violación del propio derecho. ¿Cómo el derecho va a regular la anulación del derecho? ¿Cómo el derecho general va a anular va a regular la anulación del derecho penal? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Evidentemente, gente que ha sido juzgada por la cabeza de nuestro orden jurisdiccional, el Tribunal Supremo, y me refiero al caso de los amnistiados, al caso de los indultados o al caso de los ERES. ¿Esa gente podía ser librada de la acción penal? No es verdad. No es verdad. Claro que hay cosas que caben en el derecho, pero el derecho nunca jamás pudo nacer para violar el propio derecho. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Otro tema que destaca también de la manifestación a la que acudiste, Carlos, y también pues, tuviste esa intervención que hemos comentado, es que sí que acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal, pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no estuvo allí. ¿Esto cómo lo valoras? Mira, yo sinceramente creo que todas las formaciones deberían asistir de forma clarísima a estas movilizaciones, deberían dar respaldo y deberían estar en un segundo plano. A mí que vaya quien quiera. A mí, de hecho, hubiese preferido que hubiese estado Alberto Núñez Feijóo. Yo no sé por qué el PP tiene esta especie de reparo, mejor dicho, el PP nacional, porque no es el PP madrileño, tiene esta especie de reparo en aparecer en determinadas cosas. También te digo que por el otro lado, y lo digo claramente, si vas a ir a una manifestación que está convocada por la sociedad civil, Vox, intenta dejar que sea la sociedad civil la que lo organice, porque ha habido determinado juego de intentar alterar algunas cosas. De hecho, hubo que estar llamando la atención porque había determinadas banderas con las siglas de Vox en los puntos de tiro de cámara. A ver, si hemos dicho que es la sociedad civil, es la sociedad civil. O sea, ni me gusta que parezca que haya reparos por asistir, ni me gusta que algo que ha sido organizado por la sociedad civil quiera ser patrimonializado por un partido. No me gusta ninguna de las dos actitudes. Me encantaría que de veras todos tuviéramos muy claro que la pelea que estamos manteniendo algunos no es por un partido ni es por otro, es por una cosa mucho más grande que cualquier partido que se llama España. Es decir, ¿España en estos momentos tiene bajo amenaza su esquema democrático? Sí. ¿España tiene bajo amenaza el Estado de Derecho? Obviamente. ¿España está con ataques a periodistas y a jueces? Sí. ¿España está en una órbita de destrucción constitucional a cambio de una serie de votos para que Pedro Sánchez continúe? Sí. Vale, pues seamos todos conscientes de que hay que ayudar desde los distintos puntos. Oye, yo no sé ya el número de manifestaciones a las que he ido, el número de actos a los que me he prestado, no me presto ni por un partido ni por otro. El día que me fíe de algún partido, de verdad, detenedme por loco. No, voy por una cosa que se llama España. Y España necesita movilización. Movilización sincera, movilización valiente y movilización que ayude. No para patrimonializar, no para llevarse la marca y tampoco para esconderse. Pues de acuerdo contigo, Carlos. Muchas gracias, que no tenemos ya tiempo para más, pero bueno, te leemos y te seguimos en Libertad Digital. Nada, encantado. Un abrazo, Rebeca. Gracias.